Hola, ¿cómo estás? En el episodio pasado te conté los orígenes y la evolución de las vacunas y el cómo han ayudado a reducir la mortalidad a nivel mundial. Te dejo por aquí la tarjetita si aún no lo has visto. Pero ¿cómo se lleva a cabo esta protección? La realidad es que las vacunas solo son un señuelo y el trabajo real lo realiza tu sistema inmunológico. ¿Quieres saber más? Ponte cómodo, te habla Dorilo Hernández y para contarte los principios inmunológicos de la vacunación, aquí se auscultan letras. El principio de una vacuna es inducir protección contra un patógeno imitando su interacción natural con el sistema inmunológico humano. Para ello se requiere la participación de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, la cual se realiza en forma secuencial y conjunta con el fin de obtener la respuesta más efectiva adaptada al patógeno objetivo. La inmunidad innata o natural es aquella con la que el individuo nace. Se obtiene tras entrar en contacto con un invasor y por lo tanto proporciona una respuesta inmediata. Este tipo de inmunidad trata a los invasores de la misma manera. Reconocen solo un número limitado de moléculas de identificación o antígenos en los invasores, aunque estos antígenos están presentes en muchos organismos diferentes. No tienen memoria de los encuentros ni registro de los antígenos extraños específicos, por lo que no pueden ofrecer protección constante frente a una futura infección. La inmunidad adquirida, adaptativa o específica, se aprende. El proceso de aprendizaje comienza cuando el sistema inmunológico de la persona encuentra invasores extranjeros y reconoce sustancias no naturales o antígenos. Seguidamente, los componentes de la inmunidad adquirida aprenden la mejor manera de atacar a cada antígeno y comienzan a desarrollar una memoria respecto a este. La inmunidad adquirida se denomina también inmunidad específica porque dirige su ataque a un antígeno específico que se ha encontrado con anterioridad. Sus rasgos característicos son la capacidad para aprender, adaptarse y recordar. La inmunidad adquirida necesita tiempo para desarrollarse tras un primer contacto con un nuevo antígeno. Sin embargo, después el antígeno es recordado y las respuestas a ese antígeno son más rápidas y eficaces de las que se produjeron después de la primera exposición. En el caso de las vacunas, estas reproducen la señal inicial creada por un patógeno natural. Simulan un ataque que llega al organismo a defenderse. Al primer contacto con un invasor, actúa la inmunidad innata. El evento inicial corresponde a la detección de una señal de peligro o patrón molecular asociado al patógeno por un sistema específico de receptores de reconocimiento que están expresados en la superficie de las células de la inmunidad innata, como los neutrófilos, los macrófagos o las células asesinas naturales. Por tanto, ciertos antígenos de la vacuna interpretados como peligro se unen a ciertas células que se llaman presentadoras de antígenos a través de estos receptores o familias de receptores y activan una cascada inflamatoria cuya respuesta final son básicamente las mismas: fagocitosis y migración de las células al sitio de la infección. La fagocitosis tiene dos finalidades: destruir el microorganismo invasor, ingiriéndolo y degradándolo, y exponer sus antígenos en su superficie para el reconocimiento de otras células. También son capaces de secretar una gran cantidad de sustancias químicas conocidas como citoquinas, donde destaca la interleuquina 2, que es capaz de estimular la secreción de interferón gamma por células del sistema de la inmunidad adquirida, con lo cual se activan mucho más macrófagos, amplificándose la respuesta. El enlace entre la inmunidad innata y adaptativa se basa particularmente en ciertas células que se denominan células presentadoras de antígenos. Las células del sistema adaptativo no reconocen el antígeno directamente, sino que necesitan que se les presente. Las células capaces de presentar los antígenos son los macrófagos, los linfocitos T y especialmente células dendríticas consideradas células presentadoras de antígenos profesionales. Estas células separan los péptidos antigénicos de los microorganismos para luego poder procesarlos y unirlos a moléculas en sus membranas conocidos como complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Así el péptido antigénico será presentado y reconocido por un tipo especial de linfocitos en los ganglios linfáticos. Este tipo de linfocitos son los linfocitos CD4 o los linfocitos auxiliares o ayudadores. Dependiendo del entorno de las citoquinas creadas por la célula presentadora de antígeno, este linfocito ayudador se diferencia en linfocitos de tipo 1 y de tipo 2. Si la célula presentadora de antígeno se activa por un germen intracelular, producirá interleuquina 12, que estimulará al linfocito de tipo 1 a secretar una gran cantidad de citoquinas y a dirigir la respuesta inmune hacia una respuesta celular, activando linfocitos citotóxicos, macrófagos y monocitos responsables de la inmunidad contra los patógenos intracelulares. Si las células presentadoras de antígenos se activan por gérmenes extracelulares, producirán interleuquina 10, lo que hará que los linfocitos de tipo 2 guíen la respuesta inmune activando a los linfocitos T. Estos se diferenciarán a células plasmáticas y células de memoria, y también desempeñan un papel de célula presentadora de antígeno para activar otros linfocitos B. Las células plasmáticas son las encargadas de secretar las inmunoglobulinas o anticuerpos, que al primer contacto con el antígeno son de baja afinidad, tipo IgM, y luego se vuelven de mayor afinidad, como la inmunoglobulina G y la A.
En resumen, después del reconocimiento del antígeno, el linfocito ayudador desencadena la secreción de numerosas citoquinas que inducen a la proliferación de más linfocitos ayudadores, de linfocitos citotóxicos, así como la diferenciación del linfocito B, que aumentará la producción de anticuerpos. Durante un segundo contacto, que puede ser una infección con el patógeno real, el antígeno activará esta vez a los linfocitos B de memoria, que se diferenciarán rápidamente a células plasmáticas y secretarán inmunoglobulinas de alta afinidad tipo IgG o IgA en grandes cantidades con poco retraso. Esta producción de anticuerpos es esencial para la eficacia de la mayoría de las vacunas preventivas. Los anticuerpos reconocen directamente al antígeno sin necesidad de una nueva presentación por las células presentadoras de antígeno y antes de que el patógeno correspondiente al antígeno reconocido ingrese a la célula. Por tanto, permiten inhibir a los patógenos extracelulares tipo virus, bacterias, toxinas antes de su fijación y penetración en las células blanco. Los anticuerpos se unen al patógeno y lo marcan para su lisis, fagocitosis y opsonización, citotoxicidad celular mediada por macrófago o linfocitos asesinos naturales. Estos anticuerpos están libres en el plasma o fluidos corporales, principalmente la inmunoglobulina G y M, se encuentran presentes en membranas mucosas como la inmunoglobulina A y pueden penetrar en la mayoría de los tejidos, atravesar la placenta y pasar a la leche materna. Esta inmunidad mediada por anticuerpos es lo que conocemos como inmunidad humoral y es principalmente la que se estimula y se adquiere por medio de la vacunación. Por el contrario, la inmunidad celular inducida por la vacuna no es tan eficiente y dependerá de su formulación. Las vacunas vivas atenuadas, por ejemplo, son potentes inductores del linfocito citotóxico, que reconocen antígenos extraños presentados en la superficie de las células nucleadas y después de este reconocimiento pueden destruir estas células infectadas. La activación del linfocito citotóxico debe pasar por la presentación por una célula infectada del antígeno asociado con el complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1. En presencia del linfocito ayudador, el linfocito citotóxico se transformará en células de memoria para inmunidad celular. Importante conocer que las vacunas hechas con fracciones de microorganismos ocasionan respuestas inmunológicas más débiles que las del patógeno completo, por lo que con frecuencia requerirán sustancias denominadas adyuvantes. Se considera un adyuvante a cualquier sustancia, molécula o preparado químico que incorporado al antígeno o administrado simultáneamente con él es capaz de incrementar la potencia, calidad y duración de la respuesta inmune específica, causando una mínima toxicidad. Los adyuvantes son necesarios para inducir respuesta inmune fuerte y duradera en respuesta al antígeno administrado. Permiten ampliar la respuesta inmune inicial, activan poderosamente la primera ola de inmunidad innata necesaria para desarrollar una respuesta eficaz y duradera. Hay varios tipos de adyuvantes, los más empleados son las sales minerales como el aluminio y el fosfato cálcico y los fosfolípidos, que se administran al mismo tiempo con el antígeno. Son particularmente útiles cuando los patógenos o toxinas diana requieren un alto nivel de anticuerpos para obtener una protección. Ahora ya sabes lo que ocurre cuando se aplica una vacuna. El mayor o menor grado de respuesta dependerá de la integridad del sistema inmunológico, el tipo de vacuna, su formulación y su asociación o no con las sustancias adyuvantes, pero de eso te contaré en otra entrega. Por ahora, hemos llegado al final. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo otros contenidos que de seguro serán de tu agrado. Me despido hasta la próxima. Que tengas una maravillosa semana. Bye.